a todos, me llamo Silvana y por deseo de Ricky voy a hablaros en concreto de cuáles son los aspectos legales de la homosexualidad en la Segunda República y en el franquismo. Para abordar el tema debemos tener en cuenta que hay que llegar al siglo XIX para encontrar en los textos legales referencias explícitas a la homosexualidad. Hasta ese momento quedaba incluida en el delito, o más bien pecado, de sodomía, término que cambió mucho en su acepción a lo largo del tiempo, pero que en principio hacía referencia a cualquier acto sexual no encaminado a la procreación. A partir de aquí, es fácil deducir que la sodomía quedaba bajo el control del Tribunal de la Inquisición, tribunal religioso pero tutelado por la monarquía, que castigó el supuesto pecado con autos de fe o con la horca hasta el siglo XVII. Luego vinieron las condenas a galeras, los exilios y las multas. El siglo XVIII vio desarrollarse en Europa los cambios de toda índole que acabarían con el antiguo régimen, pero en el caso español hay que esperar al XIX para que los gobiernos liberales pongan en marcha el cuerpo jurídico que terminará con la maraña legal de los siglos anteriores. Así pues, a lo largo del XIX veremos la publicación de sucesivos códigos penales inspirados en el napoleónico, y hay que decir que en ninguno de ellos aparece la consideración de delito para la homosexualidad, pero que sí fue perseguida y reprimida a través de legislaciones menores, considerándola escándalo público, falta contra la moral, el pudor y las buenas costumbres, y castigada con multas o cárcel. La realidad, sin embargo, es tozuda, y encontramos infinidad de testimonios acerca de personajes, de lugares o puntos de encuentro donde se practicaba de forma encubierta, pero conocida por todos. Políticos como Emilio Castelar o Lázaro Galdiano, transformistas como Edmundo de Bries o la conocida como La Asturiana, el barrio chino de Barcelona, el Café de Levante o el Café del Vapor en Madrid, etc. Y también encontramos elementos o testimonios, reivindicativos de esta condición sexual. Conocido es el caso del primer matrimonio homosexual en la historia de España, el de dos mujeres, en La Coruña en 1901, Marcela Gracia Ideas y Elisa Sánchez Loriga, disfrazándose de hombre una de ellas, y cuya historia terminó con su exilio en Francia, después de infinitas penalidades. Menos conocido es el testimonio de José María Llanas Aguilaniedo, farmacéutico, escritor y periodista que en 1904 defiende el matrimonio entre homosexuales. Eso sí, desde un punto de vista que podríamos llamar sanitario o de utilidad social. El argumento que expone es que el obligar a las personas a llevar adelante una sexualidad contraria a sus deseos las vuelve seres insatisfechos y enfermos, inútiles para la sociedad. Y afirma: si no se ha presentado aún esta cuestión, es indudable que algún día, por muy triste y antipático que hoy nos parezca, ha de presentarse para su resolución. ¿Por qué no ocuparse en serio de ella ya? La visión de la mayor parte de la población se aleja mucho de estos últimos ejemplos. De hecho, en 1928, en los años de la dictadura de Primo de Rivera, el Código Penal va a considerar delito la homosexualidad, castigándola con multas, inhabilitación para cargo público y cárcel. Llegamos así a la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril del 31, con la esperanza para una gran mayoría de la población española de lograr por fin las libertades, los derechos y la justicia social por la que tantos habían luchado. En 1932, el nuevo Código Penal republicano elimina cualquier mención a la homosexualidad, dejando de ser considerada conducta delictiva, y tampoco se la incluye en la Ley de Vagos y Maleantes, la conocida como la Gandula, de 1933. Así pues, es verdad que no hay, en los años de la República, una política dirigida expresamente a la equiparación de gays y lesbianas, tal y como la entendemos hoy día, pero sí pasos, disposiciones orientados a evitar la discriminación por la orientación sexual. Equiparación de derechos entre hombres y mujeres, matrimonio civil, divorcio, estado laico y pérdida de influencia de la Iglesia Católica, voto femenino, etc.
Como consecuencia, en las ciudades y entre los intelectuales sobre todo, el ambiente se vuelve propicio al desarrollo de la libertad sexual. El ejemplo sobresaliente es desde los años 20 la residencia de estudiantes, que se convirtió en el centro cultural, de debate y de creación más importante del país. En ella confluyen las ideas de la institución libre de enseñanza, del krausismo y de los ideales de libertad, también sexual y reforma, que en la Europa de entreguerras, particularmente en la República Alemana de Weimar, se habían desarrollado. Todo ello propició un ambiente de tolerancia y libertad en el que vivir de forma más abierta la propia condición sexual. Federico García Lorca, Luis Cernuda, Vicente Alexandre, Emilio Prado, Rafael de León, Juan Gil Albert y quizás Salvador Dalí así lo hicieron. Mucho menos conocido es el Círculo Sáfico de Madrid, fundado en 1916 por Victorina Durán, proveniente de la residencia de señoritas y del Lyceum Club femenino, que reúne de forma clandestina a mujeres feministas y defensoras de la libertad sexual, se consideren o no lesbianas, permitiéndoles explorar sentimientos e inclinaciones y jugando un importante papel social y cultural en el Madrid de los años 20, aunque accedan a él solo una minoría. A partir de los años republicanos, las tertulias dejan de ser clandestinas y la casa de Gabriela Mistral acoge varias de estas. Mujeres como Elena Fortún, Rosa Chacel, Irene Polo, Carmen Conde, etc., participan en ellas. Obras como Acrópolis, de Rosa Chacel, o Oculto Sendero, de Elena Fortún, retratan en cierta forma este ambiente. Figura destacable en este contexto es la de Lucía Sánchez Saornil, poeta ultraísta, pintora, periodista y sindicalista anarquista. Nacida en un hogar obrero en Madrid, es su ardor literario insaciable el que la lleva a formarse también en el campo artístico. Muy joven comienza a colaborar en prensa y a publicar poemas y relatos con la misma intención: la denuncia de la condición de la mujer sometida a una triple esclavitud, la ignorancia, la explotación laboral y la de la hembra, en el matrimonio o en la prostitución, además de ser la única en su generación en expresarse en versos claramente lésbicos. En los años republicanos su actividad fue sobre todo sindical, desde su puesto de trabajadora de Telefónica, creando la Agrupación de Mujeres Libres de la CNT, junto con otras personalidades femeninas destacadas, que llegó a agrupar a más de 20.000 mujeres. En el 36 apareció la revista Mujeres Libres, siendo Lucía redactora, administradora y publicista. Estallada la guerra permanece en Madrid y recita desde Radio Madrid poemas que se convirtieron en símbolo de resistencia. En el 37 se traslada a Valencia y es redactora jefa de la revista Umbral. Allí conoce a la que sería su compañera de por vida, América Barroso. También formó parte del Consejo Nacional de Solidaridad Antifascista, viajando repetidamente a Francia. Allí se exilió en el 39, regresando a España en el 42, ante la precaria situación de su familia. Establecida en Valencia, subsistió como pintora abaniquera, sin volver a publicar, aunque sí a escribir, y en el más completo olvido. Pero Lucía Sánchez Saornil también denunció la actitud de muchos de sus compañeros revolucionarios ante el feminismo y las libertades sexuales, porque a pesar de los avances que la Segunda República había traído consigo, una gran parte de la población, fuera cual fuera su condición social o ideológica, seguía llena de prejuicios en lo referente a estas cuestiones. Entre la clase obrera más concienciada políticamente, la homosexualidad se veía en muchos casos como un vicio aristocrático, propio de una clase degenerada y también de la Iglesia. En el ejército, a pesar de la reforma llevada a cabo por Azaña, la homosexualidad seguía siendo delito, y en las zonas rurales, aisladas y sin acceso a la información ni a las nuevas corrientes de pensamiento, el ocultamiento, la clandestinidad, la represión y la vergüenza seguían siendo dominantes. Ni siquiera una asociación como la llamada
sección española de la Liga Mundial para la Reforma Sexual, fundada en 1932 por Gregorio Marañón y Hildegard Rodríguez, tan conocida por otros hechos, defiende, a diferencia de la Liga original, la homosexualidad. Marañón, como una gran parte de la clase médica de su época, se opone a su criminalización, pero la considera una patología y espera que, más pronto que tarde, se encuentre una cura. Desde luego, aboga por su ocultamiento. Y llegamos a la Guerra Civil y al franquismo. El 18 de julio del 36, el fracaso parcial del golpe de Estado conduce a largo conflicto que conocemos como Guerra Civil Española. En el tema que nos ocupa y durante los años de la guerra no consta una persecución concreta hacia los colectivos de gays y lesbianas por el hecho de serlo. Sí es cierto que la condición sexual puede agravar aún más la condición ideológica. Muy conocidas son las palabras de uno de los protagonistas de la captura de Lorca, Ramón Ruiz Alonso, quien lo califica de rojo y maricón. En los años de la inmediata posguerra, los homosexuales no son un objetivo prioritario de la represión franquista. El control de la moralidad pública vuelve a estar en quien era uno de los pilares básicos del franquismo, la Iglesia Católica. Sirva de ejemplo la fundación en 1941 del llamado Patronato de Protección a la Mujer, en el que se entregaba a congregaciones religiosas de monjas a adolescentes y jóvenes consideradas caídas o en riesgo de caer y a las que había que reeducar. En este grupo entraban tanto prostitutas como embarazadas, como víctimas de violación y desde luego lesbianas. Este patronato desapareció definitivamente solo en 1984. Los cambios legales llegan en 1944 con el nuevo Código Penal. La homosexualidad aparece recogida como conducta acreditativa de peligrosidad social. Y de nuevo la reformada Ley de Vagos y Maleantes de 1954. Esta última dice: a los homosexuales, rufianes y proxenetas, es decir, los incluye a todos en el mismo grupo. A los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos mentales o lisiados, se les aplicarán para que cumplan todas sucesivamente las medidas siguientes. A. Internamiento en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás. B. Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio. C. Sumisión a la vigilancia de los delegados de gobierno. Estas colonias fueron lugares en los que los presos trabajaron y vivieron en condiciones inhumanas, sufriendo torturas y hambre. Unas 5.000 personas fueron detenidas durante el franquismo por su conducta sexual, en su inmensa mayoría hombres. Sin embargo, contemporáneamente se estaban poniendo las bases de los cambios que impulsarían, a pesar del régimen, un nuevo modelo social. Los 50 trajeron consigo los pactos con Estados Unidos, la entrada en la ONU y el concordato con la Santa Sede, todo lo cual suponía la aceptación del franquismo en el exterior, pero también cierto aperturismo. Los años 60 fueron la década del desarrollismo económico, la emigración del campo a la ciudad y la llegada del turismo. El crecimiento de las ciudades en un proceso imparable y la configuración en el país de centros de atracción turística contribuyen al incipiente desarrollo de la cultura gay en el país. Barcelona, Sitges, Ibiza y Torremolinos, con su famoso pasaje Begoña, al que volveremos, son centros indiscutibles de estas nuevas formas culturales. ¿Cómo reacciona el régimen? Lo ve como una amenaza al orden establecido, foco de inestabilidad y acto contrario a la necesaria para el franquismo homogeneización de la sociedad.
Enseguida empezamos a encontrar alusiones a esta situación tanto en los medios de comunicación como en instituciones oficiales. El fiscal de Málaga, en 1971, hace notar el aumento del nefando vicio sodomítico y declaraciones similares en los de Las Palmas, Valencia y también el de Baleares, que habla de homosexualidad entre adultos, con niños, femenina, de hombres casados, etc. En consecuencia, en 1970 es publicada la llamada Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, destinada específicamente a la represión de las conductas sexuales, entendidas como amenaza por el franquismo, y en supuesta defensa de la moral tradicional, de los valores espirituales de la comunidad nacional y de las buenas costumbres. Es importante reflejar literalmente ciertos párrafos de la ley que nos servirán para entender la profunda injusticia que se cometía con el colectivo. En su justificación se defiende que las medidas de seguridad habrían de imponerse a aquellos sujetos que se comportan de una manera contraria a la que exige una ordenada convivencia, revelando esta conducta asocial una peligrosidad social por la fundada probabilidad de que en el futuro realicen hechos delictivos o antisociales. Es decir, se les imponen sanciones y castigos de manera predelictiva, sin que se haya cometido delito alguno, basándose únicamente en la presunción de que se puedan cometer. La formulación presentaba tantos problemas que incluso juristas afines al régimen mantuvieron una postura crítica, lo que no impidió al franquismo publicarla y aplicarla con contundencia. A los homosexuales se les denomina invertidos sexuales y se les cataloga en genuinos congénitos, aquellos que lo son por nacimiento, y ocasionales o viciosos, siendo irrelevante, sin embargo, esta clasificación a la hora de establecer la supuesta peligrosidad del sujeto. El objetivo de la ley era la reclusión de estas personas en centros especiales de internamiento, como método de rehabilitación y de prevención del contagio. Fueron creados 2 penales específicos, los de Huelva y Badajoz, y se habilitan espacios concretos en los demás centros penitenciarios. Aislados en prisiones o también en manicomios, no podían reintegrarse hasta no haber sido evaluada su curación. Es más, no podían beneficiarse en ningún momento de indultos, amnistías, redención de penas por buena conducta, ni de la libertad condicional, por la naturaleza misma de su delito. Ni siquiera la Ley de Amnistía General del año 1977 les fue aplicada. Además, se les aplicaba el despido laboral procedente y la prohibición de residir en determinados lugares, quedando bajo vigilancia de las autoridades locales. Así pues, el régimen franquista, a pesar de los años transcurridos, a pesar de los cambios sociales, económicos y de toda índole que estaban teniendo lugar en el país, a pesar de todo esto, no solo no relajó la vigilancia, sino que endureció aún más los mecanismos represivos sobre el colectivo homosexual, endureció la legislación y multiplicó los medios de castigo y discriminación dirigidos al control sexual y también político de los españoles. La nueva legislación contribuyó a estigmatizar aún más al colectivo, puesto que a la tradicional estigmatización religiosa, al considerarlo pecado, y médica, enfermo, desviado, viene a unirse la estigmatización legal, puesto que lo convierte en un peligro social. El imaginario colectivo los concibe como parte de grupos marginales, en los que caben todo tipo de delincuentes, inmorales y enfermos. Se les desposee de todo derecho, se les obliga a la clandestinidad, al anonimato, y esto además los convierte en presa fácil para el chantaje y la extorsión. En este contexto represivo tiene lugar la brutal redada que en junio de 1971 acaba con el Rincón de Libertad, Diversidad y Vanguardia, en que se había convertido el famoso Pasaje Begoña, en Torremolinos. Un lugar que, gracias al desarrollo turístico de la Costa del Sol, había atraído personalidades de todo el mundo.
estrellas de Hollywood, intelectuales, realeza europea, políticos, etc. Los primeros locales de ambiente homosexual en nuestro país fueron los del Pasaje Begoña, que se presenta en la España franquista como una excepción al ambiente represivo general. Hoy, el Pasaje Begoña ha sido declarado lugar de memoria para el colectivo LGTBI. Para terminar, recordar que el mismo año de la publicación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, nace en Barcelona el Movimiento Español de Liberación Homosexual, inaugurando la larga lucha del colectivo por la igualdad. En este sentido, parece que el endurecimiento de las medidas legales, lejos de terminar con el movimiento por la libertad sexual, contribuyó a cohesionarlo. De la toma de conciencia individual y colectiva se pasó a la acción política como alternativa posible para conseguir sus objetivos. Pero esta es otra historia. Que merezca la pena.